Este es el primer, y espero que no sea el último flash energético, como dijo Álvaro, una reunión que tuvimos ahí una persona y surgió esta idea, pues. La idea del flash es una presentación muy corta, no máximo, no más de 20 minutos entre la presentación y las preguntas que puedan surgir, y tiene que ser enfocado a aspectos o bien para eliminar paradigma o crear paradigma. Los otros que tienen que ser bien con sentido futurista o para aclarar ciertas situaciones. En este caso, voy a conversar sobre la cifra OPEP. ¿Por qué el OPEP produce o genera o emite o informa dos cifras de producción? Eso no es nuevo. Eso comienza básicamente cuando se inicia en la OPEP a la parte de las cuotas OPEP, y a esa cifra, ya ahora veremos por qué, cuál es la razón, es cuando toman más auge. Porque anteriormente a esas cuotas OPEP había las dos cifras, pero no desde un punto de vista, ¿cómo se llama? Constitucional o mensual, como se dice ahora. Bien, la OPEP es un club de Pinocho. Eso no es nada nuevo y desde su creación ha sido un club de Pinocho. Lo importante de eso es que todos ellos lo saben, y por esa razón, o sea, ¿quiénes son todos ellos? Lo saben, todos los miembros de OPEP, los que han estado, los que están y los que estarán, saben que son mentirosos. Y tiene razón de ser mentiroso, porque en esas cifras hay muchas estrategias de políticas o de mercado, de producción, etcétera, etcétera. Y el secretariado, que es el que asiste a los países miembros, pues se veía en dificultades, y el secretariado creó unas estadísticas OPEP, que por cierto el creador de esas cifras OPEP pues, es un venezolano, Luis Lugo, que tuvo quizás como 15 años en OPEP. Y esa misma persona, Luis Lugo, fue el creador de lo que hoy conocemos como PODE, que lo conocimos hasta el 2014, que es el último PODE que se ha publicado. Pero ese PODE creo que tiene desde los años 50, hay un PODE. Bueno, entonces este señor creó una base de estadísticas OPEP, que es exactamente los informes mensuales, pues y después tienen todos los informes anuales que tiene OPEP. Entonces, OPEP, un club de Pinocho. Hay dos fuentes de producción de petróleo, que es la secundaria, que es la que está basada en información de seis entes principales, donde está la energía, la Agencia Internacional de Energía, la EIA, IGU, etcétera, etcétera. Y esta información la realiza, o la fuente secundaria o la cifra, la obtiene el secretariado, no la obtiene de otro punto de vista. Ahora, ¿en qué se basan estas estadísticas o estas cifras? Se basan en tracking de tanqueros, a dónde va el tanquero, a dónde viene, en el almacenamiento, cuánto en almacenamiento, cuánto asegura, en los seguros que se hacen para todos los efectos de mover crudos a nivel internacional, refinación, etcétera. Yo voy a ver si puedo ir a esta plataforma, que es exactamente el Marine Traffic Tracking, que es, y aquí ven ustedes, por ejemplo, a nivel Venezuela, pueden ver acá todos los barcos que hay a nivel en las costas venezolanas y los que no están en movimiento. Los rojos son tanqueros o transportan hidrocarburos, y hay marrones, verdes, que son graneleros, etcétera, etcétera. Si nos vamos un poquito más allá, aquí vemos los tanqueros o los barcos que están actualmente en Puerto La Cruz o en esa zona. Y si usted le hace un clic aquí, usted sabe quién es ese barco, qué destino tiene y cuál es la posición recibida hace 2 minutos. Entonces, eso es en lo que se llama el tracking de los barcos.
igual como sucede con los aviones. Bueno, sí. La otra cifra es la de comunicación directa. Esta se refiere, y aquí voy a hacer énfasis en que es la producción de petróleo crudo dada por los gobiernos de los países miembros. Esa es la comunicación directa. Entonces, ¿qué es lo que no se permite en esa cifra? No se permiten los líquidos del gas natural, no se permiten los condensados y no se permiten, aunque no está aquí, pero no se permiten incorporar como producción aquellos volúmenes de petróleo crudo importado. Entonces, observen que es petróleo crudo lo que deben de reportar los países miembros. Aquí hay una comparación en enero 2025 entre lo que es la directa y la secundaria, y esta es la variación o el diferencial, puede ser positivo o negativo. En el caso de Venezuela, pues hay un diferencial de 139.000 barriles. Si uno hace ese split, puede determinar que exactamente estos volúmenes que están inflados obedecen a productos de líquido de gas natural y obedecen básicamente a importados y condensados. Están metidos en esa cifra. El país que más se acerca, porque es una política de que la directa sea muy parecida a la secundaria, es exactamente la Arabia Saudita. Como ven ustedes, hay países que no reportan, Gabón, Irán, Venezuela hay muchas veces no ha reportado cifras, Libia tampoco reportó en enero de 2025, entonces imagínense ustedes cómo una organización puede tener cifras de producción si sus países miembros obvian un compromiso, si se quiere, de reportar cifras de producción. Entonces, por eso está en la secundaria. Entre esta cifra y la cifra secundaria hay un diferencial de 5 millones de barriles. Entonces, vean ustedes que 5 millones de barriles no es nada despreciable en materia de producción de petróleo a nivel internacional. Esta gráfica que está acá es Venezuela. Está la gráfica desde diciembre de 2023. Y esta la estoy yo realizando, llevando esta estadística para ver cuán alejado está la producción, ya bien sea secundaria o la primaria, de una perspectiva de producción que tiene Petróleo de Venezuela. Esto fue en el año 2024. Como ven ustedes, la producción nunca siguió la curva de prospectiva y ya en enero del presente año ya hay un diferencial entre lo que se esperaba y lo que se cumplió con cifra primaria o directa, pero con respecto a la cifra secundaria, estamos muy alejados de esa producción. ¿Cuáles son esas posibles causas de diferencia entre la producción reportada en OPEP por Venezuela? Bueno, que se incluya petróleo como crudo de los líquidos extraídos del gas y los condensados, contrariando pues los acuerdos OPEC, que se incluía producción de agua en la corriente de crudo. Esto en muchas oportunidades ha ocurrido, que en la corriente de petróleo se incluya el diluyente que se utiliza para producir crudo extra pesado de la faja y que la cifra sea alterada adrede para cumplir con promesas o para fortalecer criterios en la geopolítica energética. Cuando digo cumplir promesas, el gobierno tiene una meta desde el año 2000, estamos 25, del año 2022, de llegar a 1 millón de barriles. Bueno, eso es una promesa. Esto que dijeron en estos días que llegó al millón de barriles. Bueno, es exactamente, y perdónenme lo coloquial, con cifras puyadas bajo mi concepto. Entonces, vemos esta cifras de febrero puntuales. Entonces hay una producción de crudo de 600.000 barriles, Occidente con 282, Oriente con 149, los llanos con 12, costa afuera, esto es un condensado, porque lo único que produce costa afuera es, ah, ¿cómo se llama? Perla.
PDVSA Gas también es un condensado porque esta es producción de Anaco y con un total de 1.100.000 barriles. Hay una, hay una condición que dice el diluente, por cada barril de diluente, te produce 2 barriles de petróleo. Y esta es otra condición que habría que haber en un flash en el futuro. ¿Cómo es que la paja produce 600.000 barriles? Eso no es del todo verdad. En general, las fuentes secundarias suelen considerarse más fiables por su independencia. Ya vimos quiénes son los que proporcionan información. Entonces, las fuentes secundarias son más confiables para análisis externos y cumplimiento de acuerdos. Ah, y la fuente directa no es que es inútil, pero se contrasta con datos independientes para validarla, que es lo que básicamente hace Arabia Saudita. Últimamente ha habido cuestionamiento entre OPEC y organismos que proporcionan estadísticas petroleras. La OPEC ha cuestionado las previsiones o las perspectivas de la Agencia Internacional de la Energía con respecto a la demanda máxima de petróleo, pico de la demanda. El 4 de, el 1 de abril del 2022, OPEC le rescinde el contrato o los servicios de la Agencia Internacional de Energía por considerar que estas cifras no reflejan los objetivos OPEC. ¿Qué es lo que no reflejaba ese objetivo? Bueno, que la IEA dice que hay un pico de petróleo en el año antes de finalizar la presente década y López dice que eso no es verdad. Entonces, bueno, para efectos de dilucidar o no seguir en esa discusión, OPEP, como dicen, para mí vendió el sofá. Entonces, como reflexión, la discrepancia entre las cifras de producción petrolera directa o indirectamente reportadas por OPEP tiene impactos en la confianza y transparencia. No hay confianza de las cifras. No se pueden hacer planificación y toma de decisiones porque las cifras no tienen poca transparencia y confianza. Eso impacta el mercado, no se cumplen los objetivos y poca credibilidad internacional. Esta diferencia de cifras de producción de petróleo que solo muestra opacidad aleja mucho a los inversionistas de la ya lejanía en que se encuentran y por ende dificulta la recuperación de la industria hidrocarburífera venezolana. Es decir, no sabemos dónde estamos en materia de producción de petróleo. Y muchas gracias por su atención. Atento a algún comentario o pregunta. Muchas gracias, Nelson. Bueno, abrimos el espacio de comentarios y preguntas. Hola, buenos días, Álvaro. ¿Puedo preguntar ahorita? Sí, adelante. Voy a prender la cámara, no sé si se ve. Bueno, muy buenos días a todos. Oye, Nelson, muchísimas gracias. Nelson, yo sé que hablaste del PODES, ¿no? Pero ¿cuándo ha sido la última vez que se ha fiscalizado, que tengas este conocimiento de que el ministerio o algún otro ente del Estado haya fiscalizado la producción de PDVSA? Bueno, fiscalizar posiblemente la fiscalizan, pero no como quizá rigurosidad que se hacía antes, porque en un momento en Petróleo en el ministerio se dijo que no debía que fiscalizar porque era la misma gente. Bueno, de ahí en adelante pues todo se obvió. Y fiscalizadas no, yo no conozco cifras, la única cifra que conozco fue la de, como mencioné, la del PODE del 2014, que es el último PODE que ha salido oficialmente. Porque de resto no hay información, como digo, de ningún tipo a nivel de el ministerio o a nivel de PDVSA. Lo que uno puede obtener por ahí son flash de que salen a veces una gráfica en una presentación. Entonces, bueno, los que estudiamos un poco el tema, agarramos eso y con el juicio del experto, pues hacemos inferencia. Nelson, ¿y nos pudieras ilustrar un poco cómo es ese proceso de fiscalización? Digamos,
¿Cómo se sabe cuánto agua de corte viene en el crudo, el gas, etcétera? Entiendo que tú estuviste en el ministerio y comprendes muy bien la labor de fiscalización. Bueno, eso ahí en el ministerio tenía antes lo que se llamaban los, no sé si están ahorita, los aforadores, eran personas especializadas en el área, entrenadas y educadas para aspectos de fiscalización. No, la primera fiscalización se hacía a nivel del patio de tanque. Y se le decía, ese día se iba a fiscalizar el tanque A, B, C y D, y iba el aforador, tomaba la muestra, medía la cantidad de agua, todas las cosas que se miden en esa situación, y entonces se daba el visto bueno a lo que había en ese tanque. Posteriormente había una segunda fiscalización en materia de los contadores de las bombas, hacia dónde iba a ser enviado ese crudo, bien sea de un patio a otro, o si ese crudo iba a ser exportado o ese crudo iba a refinería. Entonces tú tenías ahí el panorama completo. Así es como se hacía. Y esas bombas siempre eran aferadas continuamente, quizás antes de hacer un envío de una se revisaba el contador de la bomba esa. Y una de las cosas que ustedes quizás del común del día, en Venezuela no se aporan las estaciones de servicio de suministro de gasolina desde hace años. Quizás hoy en día tengamos un mejor entendido de cuánto se le pone a un vehículo, cuánto se vende, porque ya hay ¿cómo se llaman? Surtidores nuevos. Pero lógicamente el ministerio hacía esas aforaciones básicamente cada 3 meses en las estaciones de servicio. Bueno, creo que esto te puede aclarar un poquito el panorama. Y muchas gracias, Nelson. De nada. Gracias. Tengo en el orden de palabra a Mirella y después a Elizabeth. Adelante, Mirella. Bueno, con respecto, gracias Nelson, excelente como siempre las presentaciones. En el caso de Venezuela, te digo, yo no confío en ningún dato que de Venezuela, nada. No solamente en relación a energía, en cualquier tema que quieras desarrollar y saber cuál es el desenvolvimiento, cómo ocurren las cosas en Venezuela, no es confiable. Mayoritariamente no te dan nada y cuando te dan, no son confiables. Así que, bueno, los datos de Venezuela yo no los tomo en cuenta. Ahora, hay una cosa que me llama la atención porque he leído en alguna información que manda en la Comisión misma de Energía que existen compañías, grandes compañías petroleras que están invirtiendo en petróleo, en conseguir más petróleo, en producir más, etcétera, etcétera. Por lo que me parece raro ¿cuándo sería el pico? Ese de 2038, no me recuerdo bien si decía el valor que decía, me parece un poco raro. Evidentemente que también están invirtiendo y se sabe en las energías limpias, pero siguen invirtiendo cantidades grandes en petróleo. Como tú conoces el tema, me podría dar una información al respecto. Gracias, Nelson. Bueno, de que hay unos que están montados, como dicen coloquialmente, arriba del burro, y hay que arrearlo, porque hay que producir esos petróleos para efectos de recuperar inversión. Pero eso es parte de lo que es una transición. La transición va y viene, pero va marcando pautas y no regresa siempre al mismo lugar. En materia de inversión, hoy en día la inversión en energías renovables es mucho más alta que la inversión en energías fósiles. ¿Y cuándo va a ser ese pico? Bueno, ese pico va a ocurrir y de hecho ya está ocurriendo. Estados Unidos tiene su pico de demanda de petróleo. Hay una gráfica que hice yo hace como 2 meses, mes y medio, donde están todos los países que han alcanzado su pico de demanda de petróleo. Esos países no van a regresar nuevamente a consumir más petróleo. Eso lo pueden tener por seguro. Pero el gran consumidor hoy de petróleo, que es China, el año pasado, acaba de alcanzar su pico de la demanda de gasolina. Y eso es importante porque el gran uso que tiene el petróleo es exactamente para mover, o sea,
transporte pesado, el transporte vehicular normal, los aviones, etcétera, etcétera. Pero ya China dijo no más petróleo y declinó su producción. También hay una lámina que les envié en estos días, donde está lo que es la energía en China. Entonces, lo que molestó o molesta a la OPEP es exactamente que se hable de un pico de la demanda. Si alguien recurre a la perspectiva de OPEP, la última que tienen, ellos mantienen eso en una perspectiva nunca se ve. Lo que pasa es que no se hacen como el avestruz. Se ve que la demanda de petróleo en el transporte terrestre se mantiene constante desde el año 2025 hasta 2040 en 49 millones de barriles diarios. ¿Qué perspectiva es esa? Eso no es perspectiva. Bueno, Elisa, Mireya, creo que si hay alguna pregunta, pues más tarde volvemos por conversar. ¿Quién más? Gracias, gracias. Gracias. Adelante, Elizabeth, y luego tengo a Aurelio también en el orden de palabra. Gracias. Mira, yo tenía era unos comentarios y para que Nelson también me retroalimente. Mira, con respecto a la fiscalización, en el trabajo que se está haciendo para atender la emergencia de PDVSA, uno de los puntos bien o clave es ver cómo se está haciendo ese proceso. Eso lo tiene la gente de producción, porque ni los sitios de fiscalización, ni lo que están fiscalizando, ni lo que están reportando internamente, bueno, y esto es información que ellos han podido obtener de adentro. O sea, eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces es un proceso que hay que revisar profundamente, ¿no? Con respecto a las cifras de producción, tenemos como dijo Nelson, lo que reportó PEP, porque son dos cifras y ya obviamente sabemos por qué uno es fuente gobierno y otro fuente OPEP, con sus suposiciones y el tracking que puede hacer. Pero hay otra fuente que también nosotros tenemos que, según quienes la reportan, que es la fuente de Juan Sabo, ellos confían mucho en esas cifras, que son cifras que obtienen de la gente de aquí adentro, ¿no? Y que también difieren de todas aquellas. A todas estas, como dijo Mirella, ¿en quién se cree? Lo que uno tiene que manejarse es en un rango y decir, bueno, va para arriba, va un poquito abajo, esa broma se mantiene. Yo creo que más tratar de ver las tendencias que tratar, como dijo Nelson, no se pueden utilizar ni para efectos de planificación, ni de evaluación de negocios, ni nada de eso, sino una tendencia y una indicación más de todas esas fuentes, ¿no? Con respecto a lo que acaban de decir de la transición energética, yo estoy de acuerdo con Nelson. De nuevo, el norte sabemos cuál es la menor producción de crudo eventualmente, porque se van incorporando las otras, ¿no? Pero mientras tanto hay un issue que es muy importante, que es la economía, el crecimiento económico de los países, de tener, o sea, sostenibilidad, seguridad energética, y eso lo da el petróleo en muchos casos, ¿no? Entonces esa curva eso no es una línea recta que nos conduce hacia cero, o sea, descarbonización total, es una línea curva y un para adelante y para atrás, pero yo creo que el norte está claro, ¿ok? Y los que pueden empezar a invertir más en una energía u otra, yo creo que lo van a estar haciendo. Bueno, esos eran mis comentarios. Gracias. Gracias, Elizabeth. Adelante, Aurelio. Buenos días. La pregunta mía se refiere de ese volumen de 800 y tantos mil barriles que es, según lo que se dice, la estimación más segura de Venezuela. Ese 800 mil barriles, ¿cuántos van a exportación y cuántos van a consumo interno? Primera pregunta. Segunda pregunta, si va a exportación, ¿a qué mercado está atendiendo esa exportación venezolana en la actualidad? ¿Se le vende a Estados Unidos? Porque he escuchado, bueno, que Estados Unidos no está dispuesto a seguir comprando petróleo a Venezuela por ahora. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, las cifras de 800.000, 800 y tanto, 900.000 barriles. Bueno, la última cifra que conozco de la carga de refinería, lo máximo que ha llegado en los últimos 6 meses es 250.000 barriles. Entonces, de los 250.000, entonces son 600.000 que irían a exportación. Ahora, ¿quiénes van a exportación? ¿A dónde van? Bueno, unos van a China, otros van a la India, unos van a Europa, y hay un volumen
que va a Estados Unidos. Ese volumen el máximo que ha llegado últimamente es de unos, no ha llegado a 300.000 barriles diarios de envíos a Estados Unidos. Hay una condición que es la siguiente, y hay que entender esto. Estados Unidos como país, a menos que sea para efectos de reservas federales o reservas estratégicas de petróleo, no compra. El gobierno de Estados Unidos no compra petróleo, a menos que sea para las reservas estratégicas. Ese petróleo que Venezuela vende, generalmente lo compran son empresas, y en este caso es Chevron quien está haciendo el, ¿cómo se llama? El puente para efectos de comercializar ese crudo. Debo señalar que es un poco complejo, pero el permiso que tiene Chevron para efectos de producir y vender petróleo era para que Chevron se cobrara lo que se le debía. Pero Chevron se cobró lo que se le debía hace muchos años. De allí la crítica que se le hace a Chevron de que sigue alimentando, oxigenando al gobierno en materia de ingresos de divisa. No sé si eso corresponde a una satisfacción de tu inquietud. No, está bien, muchas gracias, muy claro. Lo que pasa es que a mi juicio, hay sobreestimaciones de ingresos de divisas, porque si usted dice que apenas Chevron exporta $190.000, 190.000 barriles diarios, etcétera, se habla de que hay ingresos de 8.000 y tantos mil millones de dólares, y a mí las cuentas no me dan. Yo creo que lo que Bueno, está recibiendo Venezuela por divisa es bastante menor de lo que se dice. bueno, hay Y la una cosa prueba es que que, el Banco Central de Venezuela no puede aguantar la demanda de dólares, y ya las diferencias entre el Bolívar y el Banco Central cada día se aumentan más. Esa es mi observación. Muchas gracias. bueno, pero hay una cosa que le puedo sugerir a todos, ¿no? Piensan mal y acertarás. Escudriñe un poco más sobre eso que acaba de decir Aurelio, no me dan la cifra. Piensen mal y acertarán. Gracias. Permíteme un Ah, comentario en este punto, Nelson. dale. Mira, Aurelio, Chevron vende, las empresas de Chevron, las mixtas, 230 millones de dólares mensuales en el mercado cambiario. Lo vende directamente a través de mecanismos establecidos. Estados Unidos le compró, pagó el equivalente a 5.000 millones de dólares durante el año 2024. Luego está lo que va a Cuba, lo que va a la India, lo que va que todos son mecanismos opacos. Y lo otro que es transparente, lo que reporta España, que recibe vía Repsol de lo que está allá. Ahí puedes sacar una cuenta y sacarte más o menos lo que da. Los 8.000 no son descabellados. Eso es lo que te quiero adelantar. Bueno, cambio. Bueno, muchas gracias. Creo que ya podemos dar fin a este flujo Gracias, David. teórico. Muchísimas gracias, Nelson. Creo que esto introduce una nueva actividad dentro de la academia que me parece muy provechosa.